Bueno, muchísimas gracias. Buenos días para todas las personas que hoy asisten al recinto de la Universidad Veracruzana y que a partir del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales se ha podido concretar esta exposición que hace algunos meses empezamos a organizar con el profesor Rogelio de la Mora. También quiero saludar, así no esté presente, a la doctora Elisa Raskin y por supuesto a la doctora Mayabel Ramero, que está allí en la mesa. Igualmente pues aprovecho para saludar a los estudiantes que van a compartir con nosotros esta exposición. Es importante, para mí es importante presentar este tema en el contexto de las líneas de investigación que tiene el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Veracruzana, que están muy interesados o que vienen muy interesados y vienen trabajando en la parte de la historia intelectual y de la historia cultural, como bien lo ha dicho el maestro Rogelio. Y en ese sentido, para mí es bien importante y bien grato dar cuenta de una de las expresiones intelectuales colombianas muy poco conocidas, supremamente invisibilizadas, y que me parece que estamos en el momento adecuado de empezar a explorar sus prácticas y su identidad como intelectual y además pues con sus aportes a lo que es el estudio de la sociedad colombiana. Además, porque de esta persona que vamos a hablar hoy, es un intelectual de izquierda. Y en este país los estudios de historia intelectual que ya empiezan a tener ciertos desarrollos, los intelectuales de izquierda todavía siguen invisibilizados. Todavía sus trabajos siguen en anaqueles, todavía lo que hicieron se encuentran guardados en cajas. En el caso de Ignacio Torres Giraldo, que es el escritor que vamos a presentar hoy, a Ignacio Torres Giraldo le hemos hecho un seguimiento, le hemos venido haciendo hace unos años un trabajo sobre todo por reconstruir un archivo que en este momento está en manos de la biblioteca de aquí de la universidad, la biblioteca Mario Carvajal. Es un archivo que dona la familia, que dona la hija, y a partir de la reconstrucción de ese archivo, a partir de la organización, empezamos pues a trabajar juiciosamente en esta línea de investigación que empieza a contestar, digamos, una serie de preguntas sobre lo que ha sido la vida y la obra de este intelectual, y fundamentalmente tratar de contestar algunas preguntas de, pues, digamos, de esa obra tan inmensa que nos dejó. Entonces, rápidamente les quiero contar que estamos ante un personaje que nace a finales del siglo XIX y que va a vivir en buena medida las transformaciones que va a sufrir el país en las primeras décadas del siglo XX. Transformaciones de todo tipo. Nace en una unidad política que con el tiempo se va transformando y hoy es el departamento de Caldas. Antes hacía parte del
de lo que aquí en Colombia llamamos el Cauca Grande. Y Ignacio paulatinamente se empieza a articular a los distintos movimientos sociales, a las distintas expresiones sociales que discutían, que criticaban el proyecto modernizante de las élites colombianas en esas primeras décadas del siglo XX. Entonces, como primera medida, es bueno que conozcamos que Ignacio va a estar en la fundación del Partido Socialista Revolucionario, que Ignacio va a ser uno de los creadores del Partido Comunista Colombiano. Y digamos, en estas primeras décadas ya Ignacio, más o menos a sus 40 años, se le conoce como un dirigente de izquierda, un dirigente que está ayudando a construir las organizaciones sociales, que está presidiendo los movimientos sociales, que está organizando los sindicatos, que está al lado de las protestas de los campesinos del banano en el Magdalena, que está al lado de las protestas de los trabajadores del ferrocarril, que se une a las manifestaciones de los trabajadores y de los sectores urbanos en ciudades como la ciudad de Cali. El centro de operaciones de Ignacio Torres Giraldo es la ciudad de Cali, que es la ciudad desde donde les estamos hablando. Estamos aquí en la Universidad del Valle, en el departamento del Valle del Cauca, al sur occidente del país, y es en ese suroccidente que se va a ubicar Ignacio Torres. Va a ubicar su centro de operaciones, pero digamos, toda su actividad política la va a agenciar por el centro y también por parte de la costa Caribe. Entonces, me parece que inicialmente partamos del hecho de que este es hombre del cual hoy lo vamos a presentar como un hombre de ideas, como un hombre, como un intelectual. Es un hombre que está articulado a la política. Así que vamos a hacer, digamos, esa relación entre la actividad política y la actividad intelectual, la actividad de las letras, que entre otras cosas digamos, avanzado el siglo XX, es una relación que se da casi en todos los hombres de letras. Por un lado, están agenciando, están en actividades de tipo intelectual, pero que articuladamente están agenciando actividades de carácter político. En este caso de Ignacio, lo encontramos pues en actividades que tienen que ver con las ideas de izquierda. Entonces, digamos, sus primeros amigos, sus primeras relaciones, son esas relaciones que van a tener con los dirigentes que van a organizar pues toda una actividad política en los partidos de izquierda. Su actividad, digamos, cultural, las primeras manifestaciones o las primeras expresiones concretas de productos culturales tienen que ver con la creación de periódicos, ¿sí? Produjo distintos periódicos, uno de ellos en especial, el periódico La Humanidad, que circuló por varios años aquí en el suroccidente del país y especialmente en la ciudad de Cali. Y era un periódico realizado por él, dirigido por él, diseñado por él. Recordemos que uno de los saberes que tenía don Ignacio Torres era el saber de la tipografía y tenía su propia
su propia tipografía. Así que, digamos, desde el punto de vista de la práctica cultural, la expresión pues más inmediata que siempre estuvo más a la mano de Ignacio Torres Giraldo fue la de producir un periódico, la de escribir artículos para los periódicos de izquierda, la de producir todo tipo de volantes. Y cuando digo producir, estoy hablando desde el punto de vista material, pero también estoy hablando desde el punto de vista de, digamos, la creación intelectual. Se le reconoce como el gestor de más de 10 periódicos, que él mismo emprendía la labor de circulación, además pues de la labor de la producción. Y paralelamente empieza a generar otro producto cultural como son los textos, como son los libros. Y es así como a Ignacio lo empezamos a reconocer por ser un autor de un conjunto innumerable de textos que tienen como objeto contar la realidad colombiana, sobre todo la realidad colombiana que estaba muy cerca a los movimientos sociales, a las luchas sociales, a las expresiones sociales, a las problemáticas que tenían que ver con los campesinos, a las huelgas, etc. Y es una manifestación, digamos, temprana, y es una manifestación supremamente importante, porque igual que en los periódicos, de una manera casi que artesanal, desde su propia tipografía, Ignacio salta a la gestación de todo tipo de libros y sobre todo de folletos que van a estar articulados a los movimientos sociales de la época. Folletos o documentos que tienen que ver con las organizaciones. Y entre el cúmulo de esta producción, yo quiero resaltar, y es el objeto del día de hoy, la actividad, la propuesta que hace Ignacio Torres de producir 5 libros para asumir la reflexión sobre 5 cuestiones que para él era importante discutirlas en ese momento. Estoy hablando hacia los años 40. Así que hacia los años 40 ya Ignacio Torres había escrito más o menos unos 6, 7 libros. No sobra decir que Ignacio Torres no tuvo una formación escolar formal, alcanzó básicamente hasta la primaria, y ya hacia los años 40 tiene a su cargo, es responsable de un sinnúmero de publicaciones, entre ellas estas 5 cuestiones, de las cuales me voy a referir especialmente a una, porque es la que pues nos convoca hoy como la cuestión industrial. Y por eso el título, por eso titulé la conferencia que les presento hoy como la forma como se representa la modernidad económica, un intelectual de izquierda hacia comienzos del siglo XX. Todavía no conozco textos que hayan construido una reflexión cuidadosa, una reflexión sistemática
sobre un problema tan complejo como la situación económica del país y particularmente sobre la situación industrial. Pero, como lo veremos, no solamente le preocupaba la cuestión industrial, también le preocupaba la cuestión, lo que él llamó la cuestión campesina, la cuestión imperialista, la cuestión sindical, la cuestión indígena. Es decir, se dio la tarea de abordar de forma sistemática y de forma supremamente reflexiva cada uno de los problemas que él había percibido estaban atravesando la sociedad colombiana en ese momento y que era necesario reflexionarlos, sistematizarlos y presentarlos a la opinión pública en forma de libro, como lo estamos observando en pantalla. Y es así como en 1947 todos pudieron conocer esta que fue una de las primeras cuestiones que le da a conocer al público. Así que de entrada vamos a ver hoy un intelectual dedicado a la política que coloca un pie en la cultura para construir un producto cultural y así representar un conjunto de ideas, y ese conjunto de ideas que él representa las va a objetivar desde una perspectiva crítica, que ese es el punto que también nos interesa. De hecho, pues, si partimos de la base de que era un intelectual de izquierda, ya podemos nosotros saber de que el punto de partida es un punto crítico. Lo que necesitamos saber es cómo argumenta este punto crítico y cómo da cuenta en ese sentido de los problemas que están sucediendo en la sociedad colombiana. Por la presentación que ustedes tienen en pantalla, que es la dedicación que Ignacio Torres le hace a dos personajes de la vida colombiana, como son Cipriano Restrepo Jaramillo y Carlos Lleras Restrepo, podemos decir que de entrada su presentación, su objetivación de la cuestión industrial tiene que ver con una coyuntura también, ¿cierto? Estos dos personajes van a estar ubicados en un universo y a estos dos personajes se les va a dar un sentido, y es el sentido que cumplieron en ese periodo. Porque por fuera de ese periodo estos personajes van a asumir otro tipo de prácticas, van a asumir otro tipo de obligaciones, los vamos a conocer de manera distinta, pero al menos en la coyuntura en la cual los ubica Ignacio Torres Giraldo nos permite ubicarlos primero como personajes que están del lado de la defensa de la industria nacional. En el caso de Cipriano Restrepo Jaramillo, es el creador de la ANDI. Aquí nosotros la conocemos como la Asociación Nacional de Industriales, que se había venido creando para los años 20 del siglo XX. Y Carlos Lleras Restrepo, que ya había estado en actividades políticas y económicas con el Estado. Para esta coyuntura también Ignacio Torres lo va a reconocer como un defensor de la industria nacional.
Pero además hay otro elemento que es clave en Ignacio Torres, que es importante decirlo de entrada y que tiene que ver con la objetivación de estos dos personajes, y es la crítica que Ignacio Torres Giraldo va a hacerle a la política norteamericana, que él la va a llamar una política imperialista, porque es una política que impide el desarrollo de la industria nacional. Y en ese momento, esa política norteamericana es una política que se atraviesa o que atraviesa los intereses de los industriales colombianos, y que este sector que estaba desarrollándose, pero que políticamente es muy débil, encuentra en estos dos personajes sus voceros no solamente para defender el proyecto de industria nacional, sino sus voceros para dar a conocer la manera como los Estados Unidos se está oponiendo al proyecto de industrialización en Colombia. Así que lo que les estoy presentando es un libro que desde la primera página hasta la última es un libro con una perspectiva crítica, un libro de básicamente 7 capítulos que empieza con un preámbulo que empieza describiéndonos, digamos, un contexto. Y Ignacio Torres Giraldo básicamente es lo que dice iniciando, es que esas ideas que él está reflexionando tienen que ver con un momento en donde hay un cambio de gobierno, se ha pasado de un gobierno liberal a un gobierno conservador. También se han generado unas discusiones en el país, unas discusiones que tienen que ver con o que giraron en torno a la creación de nuevos impuestos. También el otro tema que es importante para Torres Giraldo es la expansión de los intereses de los Estados Unidos sobre los países de América Latina, y ya se venía para la época de 1940 una conferencia donde Estados Unidos pretendía, a través de sus políticas, trazar digamos, los caminos económicos que se concretaban particularmente a través de una política de aduanas. Y el otro tema que nos menciona Ignacio Torres es el tema de la inflación, ¿sí? Como tema, pues, que está articulada al contexto en el cual él empieza a presentar, digamos, sus libros, cada uno de estos capítulos. Yo les voy a ir describiendo rápidamente para luego centrarme en una idea particular que es la que quiero defender y que es la que yo creo que en la cual podemos mostrar la idea de modernidad que desde la izquierda o desde esa izquierda se estaba construyendo en los Estados Unidos. Inicialmente, de una manera casi que pedagógica, muestra cómo había sido el capitalismo en Inglaterra, cómo había sido el capitalismo en Alemania, cómo había sido el capitalismo en los Estados Unidos y cómo había sido el capitalismo en Rusia, mostrando que la industria se convertía en un elemento fundante de la modernización industrial en Occidente y, digamos, en estos países. Y luego empieza a mostrar lo que para él son los factores adversos a la industrialización. Yo tengo que decirles a todos ustedes que para 1940 en Colombia ya se ha venido gestando una infraestructura industrial importante. No podemos decir que el país se haya industrializado, pero
podemos decir que en algunos lugares de la geografía colombiana ya encontrábamos expresiones industriales que pues daban cuenta del proyecto moderno de un país como el nuestro. Ya teníamos empresas que como las empresas textiles, por ejemplo, empresas de gaseosas, y desde aquí, desde el Valle del Cauca, ya se estaba colocando la azúcar granulada, azúcar industrial, azúcar moderno en el mercado interno. Digamos, la industria estaba ubicada en ciertas partes del centro del país y aquí en la ciudad de Cali, en el suroccidente de la nación. Eran pocas empresas, pero lo que se demostraba es que a partir de la configuración de una estructura económica moderna, la industria despuntaba como una experiencia importante. Ahora, digamos, el gran problema es que el capital fundamental, el capital que estructuraba la economía colombiana no era el capital industrial, todavía era el capital comercial y dependíamos de las exportaciones del café que se hacían hacia el Canal de Panamá y que llegaban hacia los Estados Unidos. Es decir, es una estructura económica moderna donde la industria hace, digamos, una presencia importante, pero el capital comercial y el capital bancario son capitales que dominan la estructura económica. Y a pesar de lo lento, a pesar de lo contradictorio, de todas maneras, lo que se vislumbraba era un desarrollo económico cogido de la mano de la industria. Nosotros, a diferencia de ustedes los mexicanos, tuvimos un proceso de modernización industrial muy lento y bastante precario. Nosotros tuvimos una inversión extranjera muy sencilla, casi que inexistente, y nuestras empresas son empresas básicamente del siglo XX, de los años 20 del siglo XX, y veníamos de configurar una estructura económica que aquí le hemos llamado de periferia secundaria. La economía colombiana de la segunda mitad del siglo XIX no era una economía periférica solamente, sino que era una economía de periferia secundaria, como bien lo ha explicado el profesor José Antonio Campo en sus investigaciones. Comparativamente, México era una economía de periferia, pero de periferia primaria. Es decir, había desarrollado un conjunto de condiciones de infraestructura que podía acercarla a los desarrollos de la economía del centro. Nosotros no, nosotros además de ser periféricos, éramos periféricos secundarios, lo que quiere decir que los elementos que posibilitaban el desarrollo de la economía hacia la modernidad se vienen gestando hacia el siglo XX y se van a gestar en medio de una gran cantidad de contradicciones, que eso es lo que Ignacio Torres Giraldo expone en sus libros. ¿Cómo es posible que el capital comercial y el capital bancario sean lo fundamental en una economía donde la industria se está empoderando y donde la industria empieza a jugar un papel importante? El segundo aspecto que Ignacio Torres va a mostrarnos como un aspecto que obstaculiza el desarrollo moderno industrial
Él lo llama el criterio colonial que nuestras clases dirigentes tienen respecto a la inmigración de capital extranjero en Colombia. Y hace pues una excepción, dice, las clases dirigentes están plagadas a los intereses norteamericanos, intereses que son imperialistas, y por eso es que no se puede hacer un desarrollo industrial. A pesar de que la industria empieza a tener fuerza y a pesar de que la industria empieza a dinamizar la economía, los industriales todavía están plegados a los intereses imperialistas de los Estados Unidos, con excepción pues de aquellos empresarios que tenían entables industriales y que veían que los intereses norteamericanos se imponían y se contradecían con los intereses de carácter nacional. Así que eso de criterio colonial para Ignacio Torres va a ser muy importante y va a estar atravesando esa idea la totalidad de su libro. En otro capítulo más adelante va a hablar del carácter fundamental de la industria. Y este es un capítulo quizá yo creo que es el más importante, donde Ignacio Torres se expresa como un hombre moderno, así como lo hemos entendido aquí en Occidente. Es decir, la industria construye una experiencia que nos hace modernos, y para Ignacio Torres esta experiencia debía ser una experiencia fundamental, es decir, debía ser una experiencia a través de la cual se articularan las otras actividades sociales, económicas y por supuesto políticas del país. Eso no lo entendía la dirigencia política colombiana, eso no lo entendía el conjunto de los industriales, y esa es la voz que va a alzar Ignacio Torres Giraldo, y por eso me parece que es importante ubicarlo como un intelectual moderno, que si bien es cierto, es un intelectual marxista que aparentemente está en contradicción de clase con estos industriales. Él tiene claro que el sentido del desarrollo moderno en Occidente no es posible si no se desarrolla la actividad industrial. Hay un aspecto que yo quisiera leerles rápidamente para resaltar y mostrarles, digamos, los argumentos que tiene Ignacio Torres para defender la idea de que la industria es un aspecto vital, es un aspecto capital. Dice así: en primer término, es urgente hacerlo todo, incluso sacrificios en nuestros consumos internos no esenciales, por defender la industria que actualmente existe y procurar su desenvolvimiento progresivo. En segundo término, es preciso hacerle opinión, conciencia nacional, prestigio y orgullo a nuestra producción. En tercer término, es necesario crearle vida propia, empezando por dotarla de materias primas. En cuarto término, es indispensable darle base de solidez e independencia, emprendiendo la creación de la industria pesada desde ahora mismo. Es decir, uno encuentra que Torres Giraldo tiene una idea clara del papel que debe jugar la industria en el proyecto de modernización de la economía colombiana, y además que tiene conocimiento de lo que significa la industria en términos de
el progreso humano y lo que significaba pues para el progreso de los colombianos. Igualmente dice, lo esencial para la industrialización colombiana, una vez asegurada la independencia, el carácter verdaderamente nacional de la empresa de Paz del Río, es que al lado de los altos hornos se instalen los talleres de modeladores, los fundidores de toda clase de piezas, las fábricas de planchones, de rieles, de ruedas, de cilindros, de cigüeñales y de accesorios de todos los tipos. Que se monten cerca de los hornos empresas que produzcan maquinaria agrícola, armazones para puentes, montajes de minas, construcciones de cobertizos y pabellones de trabajos inmunes a la acción del fuego. Que se organice la producción de máquinas industriales y se avance hacia el dominio técnico de los montajes eléctricos, y en estas condiciones es claro que estaremos entonces afianzando todo nuestro sistema industrial. Entonces, como lo vemos, Ignacio está haciendo una defensa de la industria con conocimiento de los procesos, con el cabal conocimiento de las técnicas y de las tecnologías, y por supuesto con el conocimiento de lo que necesita el medio colombiano. En ese sentido, dedica un capítulo que él llama Materias Primas y Fuerza de Trabajo, y empieza a mostrar, empieza a objetivar, digamos, el papel tan importante de las materias primas en este proyecto de construcción de sociedad moderna, de sociedad industrial. Y empieza por reconocer la cantidad de materias primas con las que cuenta el país, la fortaleza que tiene el país, por ejemplo, en la producción de tabaco, la fortaleza que tiene el país en la producción de lana, la fortaleza que tiene el país en la producción de alimentos. Y además, Ignacio Torres hace propuestas. Y una de sus propuestas es que con todo lo que tenemos, habían condiciones para la creación de una fábrica de papel, que podíamos saltar a la producción de papel, e inclusive le llama la atención a los dueños de los periódicos del país y dice que ese campo se puede organizar y pueden construir digamos, el contexto, ya que ellos son parte fundamental de la demanda. Y que podíamos saltar a ese otro aspecto de la industria. Ya no es la producción de bienes primarios, ya es una industria con bienes secundarios. E igualmente muestra que hay todas las condiciones, por ejemplo, para producir soda cáustica, ¿cierto? Así que desde el punto de vista de las materias primas, el país contaba con todas las condiciones. Igualmente hace una propuesta muy interesante que paga conocerla en detalle, y que tiene que ver con una política aduanera. Para Ignacio Torres era importante el desarrollo de una industria nacional, pero articulada a una política aduanera, desde luego establecida desde el Estado. Y el otro punto de este capítulo se lo dedica a la fuerza de trabajo. Y él dice que uno de los, digamos, factores claves de nuestro desarrollo tiene que ver con el hecho de contar con una fuerza de trabajo. Y en este argumento quiero destacar
un aspecto clave en Ignacio Torres Giraldo. En el Ignacio Torres Giraldo, que como ya lo dije, había alcanzado solamente la escuela primaria, que no había tenido pues una formación académica normal, pero que ya manejaba todas las teorías económicas y que aplicaba esas teorías económicas para dar cuenta de los problemas de la realidad colombiana y sobre todo para hacer las propuestas en términos de la modernización. Dice, con respecto a la fuerza de trabajo, dice, el índice que fija el precio del trabajo colombiano, de cuya relación depende la expresión de los valores que se intercambiaban en el mercado nacional, lo dan los monopolios compradores de café en Estados Unidos y las compañías concesionarias imperialistas, también estadounidenses, que imponen en nuestro país salarios y sueldos de tipo colonial. Naturalmente, este sistema de fijar precios tiene por fin desvalorizar nuestra producción, sabiendo que la fuerza de trabajo barata crea valores desfigurados o, dicho de otra manera, desvaloriza artificialmente el objeto creado bajo el signo de un precio inferior a su valor real. Como ustedes pueden observar, es un Ignacio Torres tratando de aplicar la teoría del valor, la teoría de los precios, la teoría monetaria a una situación concreta. Y es que esta no es una economía capitalista cualquiera, es una economía capitalista articulada a un sistema económico mundial capitalista que la hace periférica y que por esas relaciones de dependencia y por esas políticas imperialistas hace que nuestra economía tenga todo tipo de problemas. Así que lo que hace Ignacio Torres es ubicar estas teorías, sobre todo la teoría del valor, para mostrar cómo un aspecto clave de la economía, un factor clave de la economía, como es la fuerza de trabajo, se desvaloriza porque la relación económica o las políticas económicas que se tienen con los Estados Unidos influyen y de esa manera influye en el resto de la economía. Dice de forma pedagógica, y por falta de información, algunos consumidores podrían decir, exacto, pero si está desvalorizado el trabajo de los colombianos, ¿por qué pagamos tan alto precio por los artículos de producción nacional? Ignacio Torres se hace esta pregunta y la contesta de la siguiente manera. Dice, en primer lugar, porque hay escasez de abastos en general, hecho que permite a los fabricantes abusar del consumidor. En segundo lugar, porque las empresas de producción manufactureras en el país trabajan, y trabajan entre comillas, con materias primas extranjeras que deben comprar a precios elevados por los controles del capital monopolista. En tercer lugar, porque habiendo más moneda que productos en el mercado, estos productos pueden ser acaparados y la especulación puede señorearse. En cuarto lugar, porque algunos precios son impuestos por los consorcios establecidos y en diversas formas apoyados por el Estado. En quinto lugar, por los elevados precios de los transportes y muchos otros factores que no podemos analizar aquí por los extensos que nos haríamos. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, es un discurso crítico
que emplea conceptos de la economía, que está empleando teorías de la economía política para mostrar su disfuncionalidad, pero es la disfuncionalidad que se genera a partir de la articulación con las políticas económicas de los Estados Unidos. Para Ignacio Torres va a ser, digamos, un elemento clave pues, para entender, digamos, por qué nosotros no podemos gestar, digamos, un proyecto moderno desde el punto de vista económico. Y hay, digamos, otros aspectos que uno podría seguir destacando en esta perspectiva, en donde lo que hace Ignacio es mostrar los grandes problemas que tenemos como economía periférica, pero también los grandes problemas que hay en una clase dirigente que no es capaz aún de construir una política independiente de los Estados Unidos, que el proyecto moderno es un problema para nosotros en la medida en que no se podían leer las condiciones favorables en las que estábamos, que contábamos con una serie de factores como fuerza de trabajo, como materias primas, como condiciones de vínculo al mercado mundial que nos era favorable, pero que no había todavía en el cuerpo dirigente de la nación la posibilidad de entender que parte de construir el proyecto moderno era darse cuenta de esta serie de situaciones y transformar la estructura del país de tal manera que se pudiera dar cuenta del proceso moderno. Uno de los aspectos también que yo quiero resaltar en esta conferencia de Ignacio es, digamos, la idea de cómo los conocimientos profesionales, los conocimientos técnicos eran fundamentales para el desarrollo del proyecto moderno. Por un lado está las políticas norteamericanas, que él llama imperialista, pero también por el otro lado había el problema de nosotros con la relación con los conocimientos, con las técnicas y con las tecnologías. Y eso me parece interesante en la mirada de un hombre que nace en el siglo XIX y que se ha puesto a lo largo del siglo XX a construir un proyecto, pero es un proyecto a favor de los trabajadores, un proyecto a favor de los campesinos. Pero eso no lo hace desconocer la gran envergadura, la gran responsabilidad que tiene o que se asume al construir la experiencia de un proyecto moderno. Es decir, internamente también teníamos una serie de problemas y que dificultaba la construcción de ese proyecto moderno y tenía que ver con esa poca relación con los conocimientos técnicos, con los conocimientos científicos y en general pues con la formación en lo que Occidente nos ha enseñado como conocimientos para construir un proyecto moderno. Esta propuesta, que es una propuesta
crítica, y quiero reiterar, es una propuesta crítica hacia los sectores industriales, no porque desde las luchas de clase estén desfavoreciendo a los trabajadores, no porque evitan construir las mejores condiciones para que los trabajadores puedan realizar su proceso productivo, no porque paguen mal. No, la crítica a los industriales está hecha porque no han sido capaces de construir un proyecto teniendo en cuenta las condiciones internas y además porque no han sido capaces de independizarse de las políticas norteamericanas. Es en ese sentido la crítica. Por el otro lado, la crítica tiene que ver con el funcionamiento de una economía periférica. Y de una economía periférica que después de la Segunda Guerra Mundial tiene todas las condiciones de construir todo un proyecto de modernización industrial, pero que se encuentra obstaculizada por los distintos tratados con los Estados Unidos que le llama tratados de subalternidad. Me llamó la atención que utilice ese término, que son tratados que tocan la dignidad del pueblo colombiano en el sentido de que de manera expresa, de manera clara y objetiva, son tratados que favorecen a los Estados Unidos y que de manera expresa pues impiden que nosotros construyéramos la industria. Pero también, digamos, es importante en este intelectual de izquierda los conocimientos de la economía, los conocimientos que tiene del funcionamiento de la industria, sabe a cabalidad de lo que se necesita en términos de técnicas y de tecnologías, pero también me parece que es importante resaltar cómo don Ignacio Torres Giraldo continuamente está haciendo propuestas que tienen que ver con políticas aduaneras, políticas que tienen que ver con la generación de una infraestructura para el campo industrial, políticas que tienen que ver con el mejoramiento de la industria que hay, pero también con el desarrollo de la industria hacia el sector secundario, que parecía que era imposible para esos momentos. Es decir, que teníamos todas las condiciones, no solamente para desarrollar lo que teníamos, sino para lograr un avance en términos de la misma industrialización. Y, digamos, estos argumentos que muestran a un Torres Giraldo que conoce, que tiene conocimiento de cómo funciona el mundo moderno occidental, que tiene conocimientos de la teoría económica, de la teoría monetaria, de la teoría del valor, los conjuga con una serie de datos, con una serie de información que él investiga. Unos datos están a su alcance, otros le toca investigarlo, pero quiero resaltar en la presentación de este libro dos de sus fuentes. Uno es
Riquezas Nacionales, que es un libro escrito por Francisco Obrego Restrepo, escrito en 1944, y que, digamos, es un libro que Ignacio Torres Giraldo lo va a asumir como una fuente primaria, como una fuente fundamental, ya que es muy rico en registros, sobre todo registros cuantitativos que tienen que ver con los productos agrícolas. Igualmente, el libro de El tabaco, brazo derecho del fisco. Son libros que le van a permitir a Ignacio Torres Giraldo fundamentar sus argumentos desde el punto de vista cuantitativo, para así poder objetivar la enorme riqueza agrícola con que contaba el país. Igualmente cita a un autor como Luis Ortiz, un especialista en estadística, para construir un argumento fuerte que tiene que ver con los salarios en el país. Y hay toda una demostración a partir de esta fuente de cómo en esos 716 municipios que tenía el país, habían cerca de 800,000 peones que ganaban por jornal 30 centavos diarios, cuando la jornada era de 10 horas. Y esto le sirve a Ignacio Torres Giraldo mostrar cómo los salarios que se pagaban en el país, en un país eminentemente rural, pues como era la Colombia de los años 40, eran salarios supremamente bajos, supremamente miserables, pero que esa depreciación también del salario tenía que ver con las políticas trazadas desde los Estados Unidos. Estos textos los conocí a partir de la lectura de la cuestión industrial. Estos textos no han sido citados por ningún investigador en Colombia. Bueno, hay que decir que nosotros, al igual que ustedes, tenemos una línea de investigación que se llama Historia Económica de Colombia, que viene desarrollándose más o menos desde los años 60, que han hecho en la última década unos desarrollos importantes, sobre todo de parte de economistas que han ingresado a hacer historia económica, pero que desconocen no solamente la cuestión industrial, que como les decía ahora fue escrita en 1947, sino que también desconocen las fuentes que trabajó don Ignacio Torres Giraldo, como son las fuentes que estamos mostrando. En ese sentido, digamos, haber encontrado este libro, haber empezado a hacer estudios de este libro, haber rescatado los aportes de este libro, me parece que son importantes en términos de que van a fortalecer la historia económica y por lo tanto la historia política de nuestro país, que se van a tener en cuenta los argumentos que desde los años 40 ya se estaban haciendo, que son argumentos críticos, que se van a tener en cuenta las fuentes que se estaban utilizando y que hasta ahora se desconocen, que no son solamente argumentos de carácter cualitativo, es decir, argumentos en una perspectiva crítica, sino que son argumentos que están acompañados de aspectos cuantitativos y de propuestas.
entre otras cosas porque la línea de historia económica ha perdido esa perspectiva crítica en estos momentos. La línea de investigación se ha ido por una línea, por un modelo cuantitativo y ha perdido o ha dejado de lado una, digamos, una teoría social y una teoría de ética política que nos permita hacer análisis de carácter crítico. Bueno, aquí con este libro que hoy estamos presentando de Ignacio Torres, nos hace, nos muestra, ¿cierto?, cómo desde los años 40 ya habían reflexiones sistemáticas, ya habían reflexiones críticas y ya habían propuestas en un momento en donde todavía no soñábamos siquiera que podíamos formarnos con un doctorado. Y quiero ir cerrando esta idea diciéndoles que hoy para nosotros es fundamental este libro. Y cuando uno lee la cuestión industrial, le da la impresión de que el tiempo no ha pasado. Hoy Colombia es uno de los países en América Latina que más tratados de libre comercio mundial ha firmado. E inclusive el primer tratado se ha hecho con los Estados Unidos y que esos tratados empiezan a mostrar lo que ya Ignacio Torres Giraldo mostraba desde los años 40. Que los tratados con los Estados Unidos condenan nuestros proyectos modernos, nuestros proyectos de industrialización. En este momento el país está pasando por un proceso de desindustrialización. Rápidamente hemos ido perdiendo las pocas empresas que desde comienzos del siglo XX habían sido fundadas por empresarios colombianos. Así que desde ese punto de vista, el libro sigue teniendo una actualidad y las llamadas de atención, las llamadas críticas de Ignacio Torres Giraldo siguen siendo fundamentales y siguen siendo eficientes 70, 80 años después. Si antes la discusión era cómo íbamos a montar una industria, hoy la discusión es cómo vamos a cuidar lo poco que tenemos. Porque de todas maneras, los colombianos, apoyados por la CEPAL en los años 60 y 70, logramos generar una infraestructura industrial importante. Logramos modernizar el país sobre la base de la industria. Y aunque la industria no llegó sino al sector secundario, y aunque la industria no le dio trabajo a la mayoría de los colombianos, y aunque la industria no transformó radicalmente el país, la industria logró desencadenar una serie de procesos endógenos que a la larga ayudaron a la transformación urbana y algo moderna de este país. Pero hoy estamos accediendo a todo lo contrario, a un proceso de desindustrialización y no se sabe cómo podemos montar industria cuando estamos abocados pues a un proceso de globalización y sobre todo de un desarrollo tecnológico de nuevo tipo. Eso hace que el libro sea fundamental, pero también llama mucho
la atención que por mucho desarrollo académico que hemos logrado, tampoco los textos han logrado un nivel de sistematización y sobre todo de crítica que le posibilite al colombiano conocer la realidad en que está viviendo, conocerla con todos sus problemas, pero también en el sentido de encontrar salidas a la situación económica actual. No hemos logrado hacer el desarrollo moderno como parte de la industria y de la estructura económica. Hemos quedado profundamente rezagados y la dirigencia desde finales de los 80 accede a otro modelo económico que es el modelo tradicional de la exportación de materias primas. En este caso, pues, se le ha dado importancia a los hidrocarburos, a lo que se le ha llamado, pues, a la reprimiparización de la economía, modelo que, entre otras cosas, hoy está haciendo agua, hoy estamos en crisis. Hoy nos anuncian que estamos en déficit fiscal, que rápidamente necesitamos una reforma tributaria y que hace crisis no solamente en el sentido de que por allí fue que organizó o estructuró la economía, la dirigencia económica y empresarial del país, sino que también hace crisis en el sentido de que la economía mundo capitalista baja los precios de las materias primas. Hay crisis, como ustedes lo saben, y también lo padecen con la crisis de los precios del petróleo, y nos quedamos sin modelo, pero también nos quedamos sin un proyecto moderno que articule las nuevas tecnologías. Por eso sigo insistiendo que el libro nos dice que los problemas que estamos viviendo hoy son problemas de larga duración, son problemas que no se han resuelto, pero lo interesante es que un intelectual y luchador social como Ignacio Torres Giraldo ya lo tenía claro desde comienzos del siglo XX. En la contraportada del libro ya se anuncian, como ustedes lo pueden observar, la publicación de sus otras cuestiones, como la cuestión sindical, y está ofreciendo, está haciéndole propaganda a los libros que se publicarían de ahí en adelante, como la cuestión imperialista en Colombia, como la cuestión campesina y como la cuestión indígena. Que son libros que en la medida en que nos vamos encontrando vamos a poder hablar de ellos para que conozcamos que no solamente este intelectual de izquierda de comienzos del siglo XX tenía una lectura económica del país, sino que también tenía una lectura mucho más compleja porque podía articular de una manera sistemática los otros problemas sociales y políticos. En este sentido, la Universidad del Valle, el programa central el programa editorial central, ha venido paulatinamente publicando, reeditando las obras de Ignacio Torres. Tenemos 2 libros, como son el anecdotario y tenemos 50 meses en Moscú, que cuenta pues toda la experiencia que construyó
Ignacio Torres cuando iba a Moscú a las reuniones de la Tercera Internacional. En este momento, el programa editorial continúa la tarea de la reedición de las obras de Ignacio Torres. La cuestión industrial, el libro que acabo de exponer, es, digamos, uno de los libros que está pensado para su reimpresión. Igualmente, los otros libros que anteriormente mostré, como Los Inconformes, como Las luchas y las huelgas en Antioquia. Es más, hay novelas, hay ensayos literarios mostrando pues el tipo de intelectual que era don Ignacio Torres Giraldo. Así es que podemos observar la relación entre la política y la cultura, la gestión de un hombre con ideas de izquierda en su época, que también se atreve a, desde los linotipos, desde las tipografías, a producir periódicos, que también se atreve a producir libros, pero que no solamente está en la producción simbólica, sino que también hace parte de la circulación de estos bienes simbólicos y que también se caracteriza por ser un lector, un investigador y un escritor concienzudo y sistemático que merece no solamente ser reconocido por nosotros, sino que merece ser compartido en un diálogo con ustedes. Hasta aquí es la presentación. Muchas gracias. Sí.